vamos a iniciar el tema de la forma federal de gobierno. Bien, vimos que la forma representativa, el soberano es el pueblo, ¿no? Pero el soberano no es el que gobierna, sino que elige a sus representantes por medio del voto. Entonces, eh, el representante recibe el mandato del soberano y ejerce el poder. También vimos que existen mecanismos de democracia semidirecta como la consulta popular o la iniciativa popular. Esto es, generar legislación a través de una iniciativa popular sería que el pueblo, a través de un proceso de junta de firmas y demás, presente un proyecto de ley, o consulta popular es cuando la Cámara de Diputados quiere generar un proyecto de ley y lo somete a consulta del pueblo, ¿no? El pueblo vota por sí o por no de acuerdo a determinado proyecto de ley. Entonces, en este sentido decimos que es representativa. Bueno, pero cuando hablamos de nuestra forma de gobierno dijimos que era republicana, representativa y federal. ¿En qué sentido es federal? ¿Sí? Que ese poder que el soberano pueblo delega en sus representantes se divide entre gobiernos locales, ¿sí? Que serían las provincias y municipios, y un poder que es federal, que abarca todo el territorio de la nación. Bueno, esa división tiene que ver con las características geográficas de nuestro país, con la historia de nuestro país, con el origen a partir de que termina la colonia, ¿sí? Y se declara la independencia. Este, Tiene que ver entonces con cuestiones geográficas por la amplitud del territorio, y con cuestiones históricas por cómo se da el origen de Argentina. ¿Todos los países tienen esta forma de gobierno federal? No, no, hay distintas formas de gobierno. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Chile, de Francia, que son un poder central que designa a autoridades en las distintas regiones o zonas del territorio de la nación. Entonces, eh, en el origen de nuestro país como Argentina, nosotros sabemos que existía un virreinato. Ese virreinato español, bueno, se le declara la independencia. En ese virreinato lo que existían ya eran como regiones, como provincias, no todas las provincias que conocemos hasta ahora, porque por ejemplo la Patagonia, al sur de la ciudad de Buenos Aires, este, no era un territorio que se le arrebató a los habitantes originarios, ¿no? Eso de la campaña al desierto, o sea, se fue como conquistando violentamente ese territorio. No existían las provincias, pero Santa Fe, Córdoba, la región de Cuyo, no con estos nombres, la región de Jujuy, Salta, todo eso eran como grandes territorios que tenían como gobernaciones, tenían cabildos. Entonces, cuando se declara la independencia, eso ya existía. No era un territorio que no había nada, que estaba despoblado. Entonces, lo que hoy son las provincias existen antes, ¿sí? De que existiera el gobierno nacional. Este, entonces, no se podía hacer un gobierno unitario donde el poder central delega funciones, funcionarios, asigna funcionarios en el interior, digamos. Este, las provincias tienen constituciones que son muchas veces previas a la Constitución Nacional. Entonces, hay otros gobiernos federales, por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Que son distintos estados donde cada territorio, cada estado tiene su propio gobernador, su propio poder judicial, su propio poder legislativo. Y forma parte a la vez de
Estados Unidos, ¿no? Como que queda claro bien que son un montón de estados que se unieron. Argentina es lo mismo, es un conjunto de estados que se unieron. ¿Mm? Cada provincia tiene su propia constitución y su poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y acá es donde entra, este, hay que entender el hecho de cómo es que coexisten, ¿sí? Cómo es que existen juntas un gobierno federal, ¿sí? Y a la vez los gobiernos provinciales locales, ¿sí? En sí hay un doble proceso de control y cooperación. ¿M? Las provincias eh, en forma independiente se verían, no podrían haber superado el hecho de la independencia, ¿no? Y a la vez las provincias juntas generan una sinergia, un poder superior al de que cada uno en forma individual. Este, entonces, esa cooperación y control recíproco es un beneficio para el conjunto de las provincias que componen el Estado Nacional. ¿Mm? Bien, eh, vamos a hablar, por ejemplo, de un deporte, ¿no? Una federación de fútbol, como la AFA. Es un conjunto de fútbol, de equipos deportivos, ¿no? De clubes, ¿sí? Como si fuera cada provincia, que se unen en una federación. ¿Mm? Dijimos recién, Argentina es un conjunto de estados, bueno, que se unen en una federación. Y juntos pueden hacer mucho más que separado. Bueno, con los clubes de fútbol lo mismo, ¿sí? Cada club se lleva adelante su actividad, su vida cotidiana con independencia de lo que es la AFA. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un partido de fútbol que es, digamos, homologado por la AFA, tienen que respetar determinadas condiciones, ¿sí? Este, cuánto dura un partido de fútbol, qué es una falta, qué no, cómo tiene que ser la cancha, de qué tamaño, ¿sí? Eso cuando juegan todos en un torneo, todos los clubes, bueno, tienen que acatar esa normativa que es de la AFA, que no es otra cosa que un conjunto de clubes todos juntos que tienen autoridades, ¿no? Y se dan sus propias normas. En el caso de Argentina sería lo mismo, el conjunto de provincias se da sus propias normas para poder cooperar y poder hacer algo mejor que ser un conjunto de provincias, de estados chiquititos, todos independientes, ¿sí? Bien, acá es donde entra en juego el hecho de que hay jurisdicciones y competencias distintas. ¿M? Cuando dije recién que cada estado provincial tiene su propio poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Eso no le puede superponerse con el poder ejecutivo, legislativo y judicial de las provincias, ¿m? Del Estado Nacional, quiero decir. Y entonces ahí entra a jugar la idea de competencias. Vamos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cada provincia tiene su propia policía, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires existe la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Policía de la Provincia de Santa Fe, Policía de la Provincia de Córdoba, ¿sí? Cada estado provincial tiene su propia policía, pero a la vez existe una policía federal que se dedica a eh, las cuestiones de que son delitos federales, ¿no? Un delito federal, por ejemplo, es el narcotráfico. ¿M? Entonces, no importa en qué provincia yo esté, si hay un delito de narcotráfico, la competencia va a ser del Poder Judicial Nacional, ¿sí? O la justicia federal, y la fuerza de seguridad que se va a encargar del tema va a ser la Policía Federal en conjunto, en colaboración con la Policía provincial. Eh, el tema de las cárceles, ¿no? Existen convenios, pero cada provincia tiene su propio poder penitenciario, su penitenciaría y su propio este,
los penitenciarios que serían como especie de guardacárceles, ¿no? Que son provinciales, ¿no? Y a la vez tiene su propio poder judicial que se dedica a la competencia de delitos de jurisdicción o competencia provincial. Eso no tiene que quedar claro por el hecho de que un estado tan grande como el nuestro no es lo mismo, ¿sí? Lo que sucede eh, en, en Jujuy que lo que sucede en, en Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, cada provincia tiene que respetar las normas del Estado Nacional, pero dado que tiene sus propias particularidades, sus propias diferencias, este, ejerce el poder en autoridades, representantes que son elegidos por la población de ese territorio. Entonces, los habitantes de Jujuy eligen a sus autoridades provinciales y también eligen a los diputados y senadores y el Poder Ejecutivo Nacional. Por eso elegimos jefe de gobierno, ¿sí? Para las cuestiones que son, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, pero también elegimos este, presidente, diputados y senadores para la cuestión nacional. Entonces acá entra a jugar el tema de la forma representativa de gobierno con la forma federal de gobierno.